Bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a la última de las charlas, de las conferencias, de las ponencias que tenemos hoy a cargo de Fernando de Giovanni, profesor e investigador del doctorado en estudios latinoamericanos, ibéricos y latinos del Centro de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, de CUNY, y su ponencia de hoy se titula Lecciones somatopolíticas gandianas, Omar Viñole y los usos militantes del cuerpo en América Latina. Bienvenido, Fernando, también, y estamos atentos a tu presentación y atentas. Bueno, querido Pablo, gracias por la bienvenida, gracias por la continuidad de este espacio que, bueno, iniciamos o consolidamos en Lisboa y continuamos aquí. Espero que continuemos más allá de aquí y desde aquí siendo muy variado en este momento. Bueno, siempre con el placer de verlos, con la desdicha de no poder abrazarlos, pero con la esperanza de poder hacerlo cuando nos volvamos a ver, ¿no? Lo que yo traje hoy aquí, un poco como, bueno, me gusta esta idea un poco de cerrar porque me parece que confluyen muchas cosas en este trabajo de las que ya hemos conversado y de algún modo me parece que la conversación podría seguir desde ese punto de vista. Voy a compartir pantalla. No sé si puedo. Estoy autorizado aquí. Perfecto. ¿Ven? Ah, Perfecto. perfecto. No sé por qué ahí salió. Bueno, por aquí deberíamos empezar, ¿no? Como ustedes saben, vengo desarrollando esta investigación que de hecho tiene mucho de novedad desde el punto de vista del archivo, porque habla de este performer, de este escritor, de este biólogo, Omar Viñole, cuya obra es vasta, pero cuyo conocimiento y la disponibilidad del archivo es realmente limitada. Tuvimos la suerte el año pasado de que se publicara una biografía de Viñole, que se llama Omar Viñole, antiescritor y antifilósofo, de Luciano García, que a través de una tarea de 10 años pudo poner un poco en orden los papeles y recoger parte de esta trayectoria, ¿no? Que es muy compleja y de la que vamos a hablar aquí. Entonces, la ponencia se llama Lecciones somatopolíticas gandianas y Omar Viñole, por supuesto, como dijo Pablo, y trabajo aquí sobre la cuestión de los usos del cuerpo, ¿no? Para repensar la cuestión de la militancia. Entonces, empiezo. La genealogía de los usos militantes y pedagógicos del cuerpo en América Latina está por escribirse. En este trabajo me interesa empezar a deslindar esa historia a partir de Omar Viñole, escritor, performer y biólogo argentino, que en 1935 y 1936 lleva a cabo un ciclo de intervenciones urbanas acompañado por una vaca lechera en las calles de Buenos Aires y además en la prensa y en algunos auditorios de Argentina y Uruguay con el nombre del hombre de la vaca. Constituidas a través del agenciamiento humano-animal, las performances de Viñole tienen su referente en los procesos de decolonización que protagonizó Mahatma Gandhi, convertido desde 1920 en una figura mediática global. En 1935, Viñole, autor de algunas obras autopublicadas en Córdoba, llega a Buenos Aires para llevar a cabo una serie performática que se extiende por más de 1 año y medio. Con el apoyo del diario Crítica, que publicita sus intervenciones, Viñole participa en espectáculos de catch, pronuncia conferencias públicas en teatros y emprende lo que él llama andanzas o acciones públicas o incidencias o actos panfletarios, acompañado por una vaca tambera a la que, según su testimonio, hace defecar frente a notorias instituciones políticas y culturales: el diario La Prensa, la Academia Argentina de Letras, el Congreso Nacional, la reunión del Congreso de los Pen Clubs, pero también espacios de recreación pública y masiva, como la calle Florida y la costanera porteña
o la playa en Mar del Plata. Aquí voy a pasar algunas noticias como las reporta el diario Crítica, el gran diario popular, digamos, que se funda en la década del 10, su director es Natalio Botana, y sabemos que en ese diario convergen desde figuras de la prensa, digamos, sensacionalista, hasta nombres como el de Borges y de los escritores de vanguardia a principios del siglo XX. En el centro tenemos la imagen de Viñoles con la vaca. Hay varias noticias allí, ¿verdad? Tuvo que hablar a los paseantes. Muy bien, aquí está el incidente que reporta la aparición frente o en la academia, al frente de la Academia Argentina de Letras. Aquí tenemos una de las pocas fotos, digamos, en que se lo capta en la calle. Quiero destacar a la izquierda la presencia del agente policial, ¿verdad? Aquí en la playa, en Mar del Plata. Y voy a seguir desde este momento en adelante, parando la imagen ahí. Es precisamente frente a estas formas de la asamblea o de la cultura corporativa que el hombre de la vaca da lugar a formas de militancia frente a una institucionalidad corroída y propone problemas y debates sobre formas de ocupar el espacio público, anclados en un debate sobre la colonialidad y los cuerpos. Según la documentación existente, Viñoles llega al espacio urbano que le interesa intervenir con un autocamión, lleva un tala en la mano y en la calle, frente al público circulante, desarrolla un diálogo silencioso entre el hombre y el animal, a la que el performer habla al oído. Este diálogo confidente contrasta con el final del acto, donde la vaca, y cito a Viñoles de sus testimonios publicados recuperando versiones de las performances, inoculada con policarpina, que es un activo cialagogo, pasa su líquida tarjeta de visita verde dando coletazos. Al hecho de defecarse en la institución, sigue el enfrentamiento con la policía, en particular cuando se trata de intervenciones puestas en práctica fuera de los espacios prescritos y sujetos a convención espectacular, como la vía pública, operativa a la acción protesta y a las acciones represivas de la policía. La incidencia sirve para poner de relieve el aspecto jurídico de la performance, clave en las políticas de intervención callejeras. Viñoles trabaja la problemática del cuerpo del delito, aquí vemos parte de esa problemática, ya que el diálogo que surge del enfrentamiento policial señala una pregunta clave, pero ¿quieren detener la vaca o a mí? O en otras instancias, pero ¿soy yo el que perturbo o es la vaca? Y si es la vaca, que la lleven detenida. En la versión recogida en el libro El hombre de la vaca, publicado muchos años después, en el 57, como dije, Viñoles señala, acto seguido un agente de policía toma del cabestro a la tambera, marcha en dirección a la comisaría seccional, seguido del hombre que, con aplomo, iba en pos de su camarada, el nombre que le da la vaca, después de haber cumplido tácticamente el escándalo. En otro acto, el de la calle Florida, la escena policial vira de signo y al agente de la ley se lo incluye como performer afectado. En el proceso de cumplir con su función sancionada, el policía recibe la lección inmoderada de los performers. Viñoles apunta que el agente hace examen de conducta y cobra conciencia socrática del narcisismo de los ciudadanos, que creen que no tienen vaca adentro. Y esto es cita de Viñoles. La audiencia que sigue la intervención, por su parte, queda igualmente intervenida por espacio del reparto de roles, ¿verdad? La vaca, dice Viñoles, cerraba su acto con su abundante digestión, poniendo en evidencia la reiteración de imposturas en que consistiría la sociabilidad de ese público, entre comillas, absorto, como todos los públicos, consciente de su papel de figurante en el orden establecido. Y aquí de figurante en el sentido de Duberman también podría pensarse. Contra el modelo representacional vigente en organismos estatales, en particular el Parlamento, y culturales, las academias y congresos, Viñoles aboga por la responsabilidad del acto callejero y por el compromiso vital con la verdad. Los lugares en que irrumpe la performance viñoliana son en gran medida escenarios ya montados, donde se están jugando unos papeles preasignados que el hombre de la vaca viene con su presencia bufonesca a visibilizar y denunciar como tales. Así el Congreso Nacional, sitio de la mercantilización, del afán de medro, del interés propio y del servilismo clientelista.
así también las instituciones culturales que reproducen los mecanismos elitistas de jerarquización y exclusión. Dos referentes principales tiene Viñoles para su proyecto de intervención performática: Diógenes, el filósofo cínico, y Gandhi. En filiación cínica, Viñoles pone en juego su cuerpo y el de la vaca a través de una práctica parrésica que no solo incluye la confrontación verbal, sino también su correlato corporal, la defecación. Foucault señaló que el hablar franco, propio de toda tradición filosófica cínica, consiste en decir la verdad por medio de actos. Opuesta a las prácticas de la retórica, la parresía liga la palabra al cuerpo, es un modo de acción. Foucault escribe: la parresía supone maneras de actuar, significa reunir con un fin, y en este respecto tiene algo de técnica, pero es también un rol que es útil, valioso e indispensable para la ciudad y los individuos. Y esta conducta de hablar del hablar y el actuar veraz, la capacidad de decirlo y hacerlo todo, también implica un riesgo. Pero además de Diógenes, el que me he ocupado en otro lugar, y también hemos escrito a veces con Ana, Viñoles constituye la especificidad de su performance en relaciones somáticas ancladas en la práctica política contemporánea de Gandhi. La obra performática del hombre de la vaca se inscribe en ese proceso de acercamiento y apropiación de los saberes referidos a Oriente, que ocurre después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, momento de crisis de las nociones de progreso y civilización puestas de manifiesto por el conflicto armado, que permitió repensar el lugar hegemónico que ocupaba Europa frente a regiones geopolíticas periféricas. Las actividades revolucionarias en China, Marruecos y la India, a comienzos del siglo XX, constituyeron focos de atención para un número creciente de intelectuales que vieron en el despertar, y esto entre comillas, de esa zona, contornos y significados variables, designada como Oriente, un potencial regenerador para la dependencia de la propia América Latina. Los integrantes del movimiento de la Reforma Universitaria de Córdoba apoyaron las propuestas que surgían de la lucha antiimperialista y abrazaron la causa de Oriente. Llegado de Buenos Aires a Córdoba a comienzos de 1920, Viñoles se integra inicialmente a los grupos reformistas, pero poco a poco comienza a distanciarse de ellos. Si bien su obra se sostendrá en la creencia en torno al valor político de la juventud, así como en una crítica al materialismo y al positivismo, su modo de intervención política y cultural apelará a referentes y modalidades en clara discrepancia con los ideales del movimiento de Córdoba. Es sobre todo la interpretación espiritualista de las alianzas antiimperialistas aquello que señala que separa a Viñoles de sus contemporáneos. Para él, son los principios de somatización política y cultural, de perfil militante y pedagógico, sobre las que se asientan las iniciativas de colonización y decolonización en Asia y África, lo que las hace cruciales. Actuando en la década de 1930, cuando ya el interés de los intelectuales en los movimientos revolucionarios de Asia y África se desvanece frente a la consolidación del fascismo, el orientalismo de Viñoles, más que pensar la Argentina como otro espacio donde podía constituirse o reconstituirse el ideal civilizatorio antimaterialista, y encontrar en Oriente un puente posible para llevarlo a cabo, señala otra dirección. A diferencia del relato de la oligarquía liberal, Viñoles concebía a la Argentina como un país en crisis, donde el fracaso de los ideales del liberalismo económico llamaba a desarrollar proyectos alternativos de nación. El hambre estaba en el centro de su discurso, y la fundación de un partido político llamado PAN, en 1934, constituyó la primera forma performática en que materializó la cuestión alimentaria, más allá del discurso de la Argentina, de los ganados y de las mieses. La lucha liderada por Gandhi fue crucial en este sentido para diseñar un proyecto alternativo al orden impuesto por la renovada alianza de la oligarquía argentina con el Imperio Británico y sus consecuencias para la política y cultura nacional. Debemos recordar que las performances de la vaca se producen después del Tratado Roca-Runciman, firmado en 1933, por el cual la Argentina confirma su presencia en la Comunidad Británica de Naciones como país exportador de carnes. Se trata de un negociado respaldado por la oligarquía ganadera del país a costa de grandes concesiones comerciales,
en un momento en que Gran Bretaña decide favorecer su relación con los países del Commonwealth, en desmedro de su histórica relación con la Argentina. La firma provoca grandes debates en el Congreso Nacional, durante las cuales es asesinado el senador electo Enzo Bordavere. Lo que Viñola abraza de Gandhi no es solo el principio de lucha anticolonial dentro de los países que forman parte, de manera formal o informal, del Imperio Británico, sino también el lugar que éste otorga al cuerpo, que Gandhi otorga al cuerpo en la lucha política, y cómo ese cuerpo significa, podemos decir, siguiendo a Judith Butler, más allá de las palabras. Dos aspectos de la práctica de Gandhi interesan a Viñola. Por un lado, el potencial político de su indumentaria, y por otro, la performatividad animal. Viñola percibe que la lucha de Gandhi por el autogobierno pasa no solo por discursos, sino por el desarrollo de regímenes que ofrezcan posibilidades de construcción y exposición somática. Como intelectual de la India moderna, aquí tenemos la edición original del Hombre de la Vaca, publicada en 57, más de 2 décadas después de finalizadas las performances, ¿verdad? Y a la derecha la edición más reciente que hizo en la colección Los Raros. Se interesa que sea esta colección Los Raros la que de alguna manera enmarque la reimpresión de este texto que hizo la Biblioteca Nacional en 2014. Como intelectual de la India moderna, ya Tagore, a la izquierda, había comprendido que su campaña contra el materialismo occidental suponía algunas elecciones prostéticas en términos indumentarios. La barba y la túnica, con las que se presentó a lo largo de años en Occidente, suponían una apuesta disruptiva contra el materialismo impulsado desde Europa y los Estados Unidos. Gandhi también proclamaría su corporalidad rechazando el vestido europeo en Occidente. Pero en lugar de promover la imagen de místico o sabio que favorecía a Tagore, preferiría la que subrayaba la alianza con los sectores marginados. Igualmente críticos de las consecuencias de la expansión industrial y financiera, si Tagore viste de largo, Gandhi se desnuda. Si uno viste de forma sacerdotal, el otro viste de campesino. Si uno tiene pelo largo y barba, el otro se rapa la cabeza. En su libro sobre los intelectuales del Asia moderna, Mishra escribió que Gandhi, y lo cito, en su temprana carrera política, comenzó a vestir el ropaje de los campesinos de la India, rechazó todos los signos exteriores del intelectual o político moderno. La manta y el dhoti, o el pantalón, digamos, cubrían apenas su cuerpo. Desde su desprotección, el líder ponía en cuestión la idea imperial de industrialización, trabajo y capital, y abogaba por medios alternativos de producción económica basada en el tejido tradicional y la tarea manual. Ya en Caña de Pescar, de 1933, Viñola da cuenta de la centralidad de la dieta y la indumentaria como herramientas ligadas a la práctica revolucionaria. Según la propuesta de Gandhi, en el libro, Viñola apela al líder para dar cuenta de su propia situación precaria, pero desafiante, en el medio político y social de Córdoba, en un texto dirigido al exgobernador provincial Ramón Jodá Cárcano, en cuya campaña política Viñola había participado en la década de 1920. Ahí escribe, cito a Viñola: yo siempre incrédulo y cansado, y como Gandhi, con una sola sábana, y haciendo la plancha en aquella formidable frase de uno de sus libros: la justicia no es una virtud contemporánea. Lo mismo afirma en su léxico filosófico, Cómo vienen al mundo las palabras, publicado por la editorial Ercilla en 1935 en Chile. Por otro lado, a fines de los años 30 y comienzos de los 40, Viñola reprodujo en varias ocasiones fotos de Gandhi en su periódico panfletario Tanque, que puso en circulación en Córdoba y Buenos Aires en distintas épocas. Su objetivo es poner énfasis en el cuerpo del líder. Ahí ven la fotografía de una página de Tanque y abajo la imagen de Gandhi, que ahora vamos a ver. En julio de 1938 aparece en Tanque una foto de Gandhi con una leyenda que dice: en este momento el predicador cristiano de la India, con una sábana de una plaza, está poniendo en peligro la estabilidad de los Reinos Unidos. Tal cual. En 1940 aparece otro retrato del líder mostrando su boca desdentada. El mismo retrato, aquí lo vemos, el mismo retrato
bajo el título Lo copiamos, aparece en el número 385 de 1940, seguido por un comentario en torno a su vegetarianismo y a su vestido. Es lo que dice abajo. Mahatma Gandhi, de quien glosamos su amor al pueblo de la India y que nos ha demostrado cómo, con una naranja y una sábana, se puede amargar la vida de un imperio. Las imágenes de Gandhi que presenta Viñoles nunca son parte de artículos en los que se expone la doctrina del líder o de su actuación. Son simplemente fotos que solamente tienen un pie, ¿no? Lo que rodea eso, a esas fotos no es un texto sobre Gandhi. Viñoles solo publica fotos con una pequeña leyenda, sin mayor comentario, enfatizando la potencia del retrato y por ende de la figura de Gandhi como hecho principal. Pero además está algo que me interesa subrayar, la idea del plagio somático que propone Viñoles. Una idea que pone su propuesta fuera de la problemática del plagio discursivo y por ende de la originalidad y de la individualidad del sujeto autor. Y esta idea del plagio es central para pensar la propuesta de Viñoles en relación con la construcción de una militancia alternativa a la ciudad letrada y a las alianzas sur-sur, más allá del mundo de los mensajes de solidaridad sobre la que se constituían históricamente estas alianzas en el espacio intelectual. El pensamiento y el accionar de Gandhi fueron conocidos en Argentina desde comienzos de 1920, época en que su figura se popularizó también en Europa y los Estados Unidos. Pero ningún episodio llegará a proyectar mundialmente la figura de Gandhi y captar la imaginación popular como su estadía en Londres entre septiembre y diciembre de 1931 para participar de la Second Roundtable Conference, la segunda conferencia de la mesa redonda o de la tabla redonda, encuentro que convocó a líderes de la India y representantes del gobierno británico con el propósito de negociar la independencia de la colonia. En Gandhi in the West, John Scholmer sostuvo que la conferencia estuvo lejos de alcanzar sus objetivos, pero el encuentro convirtió a Gandhi en una celebridad mundial a través de constantes reportes de la prensa, y fue a través de la espectacularización de su cuerpo que el líder obtuvo sus primeros éxitos políticos globales. La prensa mundial se debatió incesantemente en torno al significado de ese cuerpo extraordinario, al que debía explotar y contener de múltiples formas. Desde su salida a la India, las agencias cablegráficas se ocuparon a diario de los movimientos del líder. Los diarios de Buenos Aires y Córdoba, donde Viñoles vivía por entonces, siguieron puntualmente el recorrido de Gandhi hasta Inglaterra. En las notas, la admiración por Gandhi iba mezclada con un lenguaje abiertamente peyorativo y condescendiente, alimentado por tropos racistas con respecto a su aspecto y costumbre. Impactan sobre todo su decisión de vestir el chal y el dhoti en el frío otoño inglés y defender su uso en las reuniones oficiales de la conferencia. Con respecto a las autoridades británicas, fue su decisión de asistir a la recepción con el rey, vestido de ese modo, lo que constituyó una apuesta política crucial. Para Scholmer, esa fue su primera batalla global ganada en la respuesta antiimperial. Estos son los diarios, por ejemplo, La Prensa de Buenos Aires, diario muy establecido, que en esa época dedica una página entera a indicar quiénes son los asistentes a la Second Roundtable Conference, ¿no? Y ahí vemos a Gandhi bajando. Gandhi viaja desde la India y desembarca en Francia, cruza por tierra y después pasa, ¿no?, el Canal de la Mancha a Inglaterra, y ahí lo vemos bajar en Francia. Los diarios de Buenos Aires, como dije, las piernas descubiertas y los pies le valieron el título de fakir semidesnudo que le dio Churchill. Cruzando política y estilo de vida, Gandhi dijo que había sido capaz de vestir el símbolo de su propia misión. De hecho, concluyó que si adoptaba el traje inglés, necesariamente su figura sería vista como inferior a su modelo y en consecuencia dependiente de él. Su estrategia política consistía en evitar la mímesis indumentaria, la noción de plagio somático. En ese contexto, el cuerpo de Gandhi servía como catalizador del modo en que las razas dominantes observaban y sometían a los dominados. En el centro de la discusión estaba la afirmación de la superioridad británica, encarnada en lo blanco y el cuerpo cubierto y fuerte, frente a lo oscuro, lo descubierto y lo macilento.
En Argentina, La Nación centró su atención en la somatopolítica gandhiana en estos términos. Cito La Nación, el diario más prestigioso de la República. Serios acontecimientos de la actualidad inglesa no han logrado apagar el profundo interés inspirado por la extraña figura de Gandhi, vestido, al decir de las informaciones caligráficas, con exótica indumentaria. La presencia física de Gandhi refleja las crisis de las lecturas humanistas, de su accionar, que prefieren verlo como un místico, un profeta, un caudillo espiritual. Esto es como un sujeto desencarnado. La somaticidad de Gandhi, de hecho, empieza a ser un tema de debate apenas cuando sale de la India y se incrementa a medida que se acerca a Europa. Es allí cuando empieza a ser visto como un líder valioso por sus ideas, pero peligroso como individuo que fuera de su espacio de acción política inmediata, hace de su cuerpo el fundamento de su lucha. Viñola entendió la centralidad del cuerpo para formular una historia alternativa de la nación colonial y espiritualista, cuyo eje pasaba por la experimentación somática, y entendió que en el rechazo o seguimiento de una actitud mimética pasaba el eje de una política. En su vuelta a Inglaterra en 1931, Gandhi había rechazado la idea de vestirse a la manera inglesa, como lo había hecho en su juventud de estudiante de Derecho en Londres, porque eso suponía una concesión imitativa. Viñola, en cambio, propone copiarlo a Gandhi, plagiarlo somáticamente. Y en ese plagio se trama la solidaridad militante que Viñola propone fuera del espiritualismo humanista a la adhesión verbal de las causas anticoloniales. Observando las estrategias de exclusión de Gandhi, Viñola concluyó que si el plagio estaba fuera de todo diálogo imperial, podía ser al mismo tiempo una fuerza revolucionaria entre comunidades marginadas. Según Guja, el gran biógrafo, el último gran biógrafo de Gandhi, en Gandhi, The Years That Changed the World, que se publicó en 2018, Scotland Yard había temido que la presencia de Gandhi produjera un efecto de réplica performática e hiciera que los estudiantes que lo seguían en Londres se presentaran vistiendo túnica y llevando una cabra. Esto es la performativización insurgente de las noticias aparecidas en los diarios. Las predicciones de la policía no se materializaron en Londres, pero sí en Buenos Aires, donde Viñola desarrolló una estrategia de ocupación que Gandhi había realizado de las instituciones y el espacio público, y así se enfrentó a las políticas coloniales de la oligarquía argentina y a la presencia policial en las calles. Acabo de mencionar el asunto clave, la cabra. Además del vestido, una de las obsesiones de la prensa global en torno a la visita de Gandhi fue el régimen alimentario del líder. Entre las noticias más difundidas ocupa un lugar una en especial, la que se refiere a una cabra que lo acompaña desde la India para proveerle leche, único alimento de origen animal que el líder consumía por prescripción médica desde 1929, cuando contrajo desintería. Gandhi se había unido a la Sociedad Vegetariana de Londres en su juventud. Los múltiples artículos sobre la cabra son retransmitidos por las agencias de noticias y no escapan a los diarios argentinos. Por ejemplo, en una de las múltiples noticias que aparecen en todo el mundo sobre el viaje de Gandhi con sus cabras, está esta del Evening Star de Washington del año 31, es decir, esta noticia es 14 días anterior al viaje. En la última sección, bueno, en la noticia dice que Gandhi no se va a unir a la delegación, sino que va a ir después, pero señala al final, entre todo el reporte, que dice que, mientras tanto, en el último párrafo, las dos cabras que lo van a acompañar han permanecido en el muelle, en los muelles, y dice, because of their master's decision not to go to London, the goats will be spared the prospects of seasickness. Hay como una broma que las cabras se van a salvar de tener, digamos, náuseas en el viaje. Y entonces, debido a los constantes movimientos del mar Arábigo, ¿no? Entonces, ahí está esta cuestión anecdótica, pero importante, sobre quién y cómo van a acompañar a Gandhi, ¿no? Los múltiples artículos, como dije, sobre la cabra son retransmitidos por las agencias de noticias y no escapan a los diarios argentinos. El País de Córdoba señala que Gandhi viaja con 3 cabras y que en Londres se ha construido un establo para alojarlas.
y se pregunta si la importación de las cabras se ajusta a las normas que rigen para los animales que actúan en el music hall y en el circo, asociando con esta referencia la visita de Gandhi con un show. La Nación, el diario más prestigioso de la Argentina, indica que a Gandhi lo acompaña una sola cabra, pero que los residentes de Kingsley Hall, el centro de asistencia comunitaria donde se aloja, se niegan a que el animal resida en el edificio. Esta es la noticia de La Nación, ¿verdad? Dice, muchos estudiantes hindúes recibirán a Gandhi en Marsella, donde arriba, ¿verdad? Inicialmente, y esta es la última parte de la noticia que puntualiza eso. Se ha preparado una celda de paredes desnudas, sin más muebles que una cama, sin resortes, en Kingsley Hall, barrio miserable del East End londinense, para que la ocupe Gandhi, quien llegará el sábado por la noche. Se ha dispuesto que haya abundante leche de cabra para Gandhi, pero los inquilinos se negaron indignados a que se introdujesen cabras en la casa durante la estada del caudillo hindú. Se espera que Gandhi permanecerá solo pocos días en Kingsley Hall, trasladando su residencia a Hampstead. El sarcasmo con que la prensa habla de las asociaciones animales de Gandhi subraya el rechazo de las relaciones interespecies y destaca la ansiedad que despierta su cuerpo y sus hábitos. Pero como ha señalado Guha, todas las noticias sobre la cabra fueron una invención mediática, destinada a enfatizar la otredad de la figura de Gandhi. Ni una ni varias cabras acompañaron a Gandhi en el viaje, ni incumplieron con normas sanitarias al cruzar la frontera, ni se alojaron con él. Gandhi fue consciente de las implicaciones racistas de discriminación animal de esas noticias falsas, de la fobia que se escondía detrás de sus relatos donde se demarcan fronteras nacionales, sanitarias e interespecies. Conscientes o no de la falsedad de las noticias sobre la cabra, Viñoles entiende en todo caso el poder de la prensa en la construcción de relatos normalizadores y su propósito de estigmatizar a figuras extravagantes o raras que hacen del cuerpo y del estilo de vida el eje de su militancia. En otras palabras, Viñoles ancla su trabajo en la lógica espectacular de la prensa amarilla y deriva un producto propio. Viñoles escribe, yo me había propuesto despertar el interés en torno a mi nombre mediante el mecanismo clownesco usado por Gandhi con su chiva. Pero Viñoles va más allá, puesto que la vaca no es solo un motivo noticioso, como en el caso de Gandhi, sino una presencia viva. Las performances creadas por Viñoles están basadas en la irrupción en el espacio público porteño del animal clave de la economía argentina, pero cuya presencia, a diferencia de lo que ocurre en la India, es excluido de la trama urbana. El proyecto de Viñoles consiste en la visibilización y ocupación del espacio público con el cuerpo animal que sostiene las relaciones de clase y la política comercial del país. De allí que lleva la acción a la India, donde se revierte el lugar de la vaca en el contexto de un régimen alternativo de propiedad, circulación y visibilización. Escribe Viñoles, en el lejano oriente este vino sagrado simboliza la eternidad, la cordura y la discreción. Por eso puede entrar y salir de los templos y andar por la ciudad sin ser maltratada ni hostilizada. Su proyecto consistirá entonces en hacer reingresar a la vaca a la trama urbana, de la que es marginalizada, y revelar con ella el ocultamiento y exclusión de ese cuerpo vivo que sostiene a la nación entera. En la Argentina, Viñoles sugiere, la vaca es obscena. Y con ese gesto y al mismo tiempo, Viñoles no solamente orientaliza a Buenos Aires, sino que la decoloniza. Voy cerrando para que podamos conversar. Las acciones de Viñoles con la vaca ponen de relieve una serie de preguntas sobre la cuestión de la militancia. Butler escribe que toda asamblea pública supone una demanda de justicia, que la presencia en la calle afirma el cuerpo en el campo político. De un cuerpo que está más allá, que está allí, para subrayar condiciones económicas, sociales y políticas específicas. Pero en lugar de detenerse solo en la acción humana, como hace Butler, Viñoles nos pregunta de qué modo es posible la militancia con un animal. ¿Cuáles son sus desafíos para las nociones de espacio e infraestructura? ¿Y cuáles son sus implicaciones jurídicas? La militancia con el animal propone nuevas preguntas sobre las posibilidades de circulación y ocupación pública, sobre el derecho de reunión y de expresión, de acceso y de aparición, de plagio y de transformación somática.
Con el hombre de la vaca se comienzan a discutir en 1935 nociones convencionalizadas de lo político, así como la definición liberal de la vida humana y su participación en la esfera pública. Gracias.